Buenos días, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Física 1. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema 2 de cinemática, correspondiente a movimiento en 3 direcciones. En una sola dirección, caída libre y lanzamiento de proyectiles. Les recuerdo que la tarea evaluada número 1 o actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega el 21 de mayo y que la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega el 26 de mayo. Ambas actividades ya fueron cargadas en la plataforma Saya y este video tratará de la parte teórica y de ejercicios válidos para la actividad evaluada número 2 correspondiente a cinemática de partículas, o en otro caso, en nuestras palabras, movimiento. Ok, vamos a empezar entonces la videoconferencia. Déjenme cargar la presentación. Aquí tenemos ya la presentación. Vamos a comenzar con lo referente a movimiento en una dirección. Ok. La mecánica. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. ¿Ok? Se encarga del cálculo de la trayectoria de un obús disparado por un cañón en la trayectoria de una cápsula enviada de la Tierra a Marte. Entonces, la mecánica se encarga, en resumidas palabras, de estudiar el movimiento de los cuerpos. Entonces, cuando describimos el movimiento de los cuerpos, nos ocupamos de la parte que se llama cinemática. ¿Ok? Entonces, la relación, ¿verdad? Y se relaciona con el movimiento, se relaciona con las fuerzas que intervienen en él. En este tema, no vamos a tratar la parte de qué origina ese movimiento. Vamos a tratar el movimiento, como su nombre dice, como la parte de cinemática. ¿Ok? Vamos a estudiar cuáles son las propiedades de los cuerpos en el movimiento. ¿Ok? La cinemática de partículas. Por ejemplo, una pelota de béisbol puede girar mientras va en movimiento como un todo en alguna trayectoria. Ese cuerpo también va vibrando a ir moviéndose, como lo hace una gota de agua que cae. Todo esto puede realizarse si consideramos a los objetos como partículas. Por ejemplo, la Tierra y el Sol pueden tratarse como partículas para analizar sus movimientos. En física, el movimiento se clasifica de 3 formas. Anteriormente, uno clasificaba los movimientos en bachillerato de 2 formas, rotación y traslación, utilizando para ello como ejemplo la Tierra. El movimiento de rotación, que es el que gira la Tierra sobre su propio eje, y el movimiento de traslación, el que se desarrolla alrededor del Sol. Pero una partícula, cuando se mueve, ¿verdad?,
tiene un tercer movimiento, que es el movimiento vibracional. Los tres se realizan al mismo tiempo: rotación, traslación y vibracional. Entonces, tenemos tres movimientos que considera la física para el estudio de los objetos. Un carro que se mueve a lo largo de una autopista es un ejemplo de movimiento traslacional. Traslacional quiere decir que se mueve de un sitio a otro, se mueve de un punto en el espacio a otro punto en el espacio. El movimiento sobre su propio eje es el movimiento rotacional. Y el movimiento balanceado de un péndulo es un ejemplo del vibracional. Otro ejemplo, cuando uno golpea una pelota con un bate o la golpea un balón de fútbol, ese golpe genera en todas las partículas del objeto un movimiento vibracional que dura poco tiempo debido a la acción instantánea del golpe que sufre el objeto. En la gráfica vemos, ¿verdad?, que una partícula desde el punto A, bajo unas coordenadas iniciales, que se mueve en una trayectoria, ¿verdad?, desde un punto A hasta un punto B y hasta un punto C, ¿verdad? Cada punto de la partícula se mueve igualmente en esa trayectoria, ¿ya? Y cada punto de la partícula tiene un vector de posición referido a un punto inicial de posición, que en este caso es una coordenada. Un observador en este punto apreciará el movimiento de diferente forma a medida que va desarrollándose el movimiento. Entonces, como conclusión, debemos tener una coordenada original, una coordenada de inicio para poder apreciar las características del movimiento. Un objeto que pasa de la posición A a la B y luego pasa a C es un movimiento, como dijimos anteriormente, de traslación. Y su trayectoria no es precisamente una línea recta. Y los ejes de un marco de referencia, X' y S', permanecen siempre paralelos a los ejes de un marco de referencia XY. Todo este punto, todo este marco es paralelo a este punto de referencia XY. Y cada punto del cuerpo experimenta los mismos desplazamientos que todos los demás puntos. Entonces, si nosotros fijamos el punto de referencia relativo, una posición relativa, podemos ver que el objeto y cada punto del objeto se va moviendo paralelamente a ese punto relativo. No importa la trayectoria que sufra o que recorra ese objeto. Siempre será paralelo a ese punto. El movimiento de una partícula es completamente conocido si nosotros determinamos la posición de la partícula en el espacio. ¿Correcto? Y esa posición de la partícula en el espacio va a depender también del tiempo. Para cada tiempo debe haber una posición específica en el espacio. Entonces, el cuerpo se mueve en el espacio asociado al tiempo que tarda el objeto en moverse en el espacio. Entonces, la posición de una partícula es la localización con respecto a un punto de referencia, como habíamos dicho anteriormente. ¿Ok? Nosotros podemos considerar el origen de un sistema de coordenadas para ubicar
la posición de la partícula en el espacio, como lo muestra la figura 1. Tenemos una camioneta moviéndose, ¿verdad?, a través de una carretera. En la figura hemos definido un punto inicial de partida. Tenemos un punto relativo, ¿verdad?, que es el punto de referencia. Entonces, como vemos, en un tiempo cero, la partícula, la camioneta, está en un punto A. Y en un tiempo 2, la partícula está en un punto B. Si le ponemos valor a ese tiempo, nos damos cuenta que en el tiempo 0, la partícula se encuentra, o la camioneta se encuentra a 30 metros del punto de referencia que está definido aquí por un cartel. ¿Ok? Cuando pasan 10 segundos, esta camioneta tiene una posición de 52 metros con respecto a este punto. Y así vemos que para una posición C, una posición D, una posición E y F, la partícula o la camioneta tienen otra posición. ¿Correcto? Que está definido y representado dependiendo del punto de referencia. Como vemos, a los 30 segundos, ¿verdad?, la camioneta está en la posición D y está ubicada exactamente en el punto de referencia que es 0 metros. Con respecto a ese punto de referencia, los puntos E y F están ubicados a posiciones negativas de ese punto de referencia. Si estamos tratando esto como fuera en un plano cartesiano, tratándolo en un plano cartesiano, con valores positivos hacia la derecha y valores negativos hacia la izquierda. Entonces, como es, el movimiento se puede representar utilizando un plano cartesiano para tener un punto de referencia, ¿verdad?, y valores de intervalos de posición positivos y negativos. Entonces, si yo todos esos puntos los uno y los llevo a una gráfica, yo puedo determinar en un tiempo determinado, hacer un pronóstico dónde estará el objeto cuando pase cierto determinado tiempo del movimiento. Entonces, el desplazamiento de una partícula es definido por un cambio de posición. Entonces, una partícula se desplaza cuando tiene o sufre un cambio de posición, ¿correcto?, en un determinado intervalo de tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento de una partícula está definido como la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula. Y esa variación de posición la denotamos con la letra delta X. Los deltas siempre son diferencias, ¿verdad?, para cualquier fenómeno que queramos representar. En el caso del movimiento, delta X representa el desplazamiento de la partícula y no es más que la posición final de la partícula menos la posición inicial de la partícula. ¿Ok? Entonces, hay otro concepto que debemos también analizar y diferenciar. Debemos reconocer la diferencia entre desplazamiento y distancia. La distancia no es más que la longitud recorrida. Entonces, no es lo mismo el desplazamiento que la longitud recorrida. Por ejemplo, en un juego de básquet, los jugadores recorren, ¿verdad?, tantas veces el desplazamiento que hacen en la cancha.
Si la cancha, por ejemplo, mide 50 metros, los jugadores siempre se desplazarán 50 metros, pero recorrerán la cantidad multiplicada por el desplazamiento de cada jugador. Si la cancha mide 50, el jugador se desplaza 50 metros, pero recorre, si lo he hecho 10 veces, sería 10 por 50, 500 metros. Esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento es un intervalo y la distancia es la longitud, ¿verdad?, de todos los intervalos recorridos por una partícula durante un intervalo de tiempo. Entonces, los cuerpos tienen 3 movimientos: rotación, traslación y vibración. Un cuerpo mide su recorrido o su desplazamiento desde un punto de referencia. El desplazamiento no es más que la diferencia de la posición final del cuerpo menos la posición inicial. Y el recorrido o distancia es las veces que el objeto se ha desplazado sobre el marco referencial escogido para medir el fenómeno. Y todo eso lo hacemos en un intervalo de tiempo. Entonces, como todo eso lo hacemos en un intervalo de tiempo, llegamos al primer concepto, al segundo concepto de cinemática, que es velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es la rapidez con que cambia de posición una partícula al transcurrir un tiempo. Eso es lo que se conoce como velocidad. La rapidez con que cambia de posición una partícula al transcurrir el tiempo. En la lámina mostramos cómo es el movimiento vectorialmente. Tenemos acá una posición A y tenemos una posición B, cada una definida por un vector de posición R1 y R2, ¿verdad? El intervalo recorrido será representado por el vector final de posición menos el vector inicial de posición. Así lo definimos vectorialmente. Y eso ocurre en un intervalo de tiempo definido como T2 menos T1. Entonces, velocidad es la rapidez con que cambia de posición una partícula en función del tiempo. El desplazamiento vectorial de la partícula dividido entre el tiempo escalar de la partícula. Entonces, eso es velocidad, rapidez con que cambia de posición una partícula al transcurrir el tiempo, o mejor dicho, al transcurrir un intervalo de tiempo. Y aquí tenemos la primera ecuación, ¿correcto?, que nos define velocidad. Velocidad es desplazamiento entre tiempo. ¿Cuáles son las unidades? ¿Por qué? Porque debemos colocarle un valor numérico a la propiedad, como lo vimos anteriormente en el tema número 1 cuando vimos sistemas de unidades. Y las unidades en el sistema internacional para la velocidad son metros sobre segundo y en el sistema inglés pies sobre segundo. Entonces, ya definimos qué es velocidad. Rapidez con que cambia de posición un cuerpo con respecto al tiempo, ¿verdad? Vectorialmente es la diferencia del vector de posición final menos el vector de posición inicial, ¿correcto? Dividido entre el valor escalar del tiempo
final menos el tiempo inicial. Ok. Vamos a definir ahora velocidad instantánea. Lo que acabamos de definir es velocidad media, porque en realidad es un promedio, una media de los valores de velocidad de posición con respecto al tiempo. Suponga usted que la partícula se está moviendo de tal manera que su velocidad media, ¿verdad?, medida en un gran número de intervalos de tiempo diferentes, no resulta constante. No tiene el mismo valor, varía. Por lo tanto, debemos determinar la velocidad de la partícula en un instante dado cualquiera. Esto se conoce como velocidad instantánea. En la figura se muestra esta situación, donde un punto B se encuentra en posiciones más cerca del punto A. B' y B segundo corresponden a otros intervalos de tiempo T sub 2' y T sub 2 sub'. Determinado, claro, por supuesto, por vectores de posición R' y R sub 2 sub'. Entonces, los vectores de desplazamiento los definimos como lo definimos anteriormente, las diferencias entre los puntos finales y puntos iniciales. ¿Ok? Cada intervalo de tiempo tiene una diferencia definida por los tiempos finales y tiempos iniciales. A medida que el movimiento se va transcurriendo, vemos que esos intervalos se hacen cada vez más pequeños según la figura que tenemos acá mostrada. Entonces, la velocidad inicial, a medida que el tiempo se hace más pequeño, viene matemáticamente a ser representada por el límite cuando el tiempo tiende a cero, que es la parte más pequeña, ¿de quién? Del vector posición con respecto a la variación del tiempo. Matemáticamente, esto es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y así definimos la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea no es más que el límite cuando el tiempo tiende a cero de el desplazamiento del vector posición con respecto a la variación del tiempo. ¿Ok? Que es lo mismo, la derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como velocidad instantánea. Entonces, ya tenemos definido las dos primeras propiedades, las dos formas de la primera propiedad, velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad media, que es el desplazamiento entre el tiempo, y la velocidad instantánea, que no es más que el límite cuando el tiempo tiende a cero, cuando la variación del tiempo se hace muy pequeña, del desplazamiento con respecto a esa variación del tiempo. ¿Correcto? Y ambos se conocen como rapidez, velocidad. Ok. A medida que los cuerpos se van moviendo, se pueden mover con una velocidad constante y también con una velocidad que no es constante, o yo puedo alterar esa velocidad, entramos en otro fenómeno que se conoce como aceleración. Entonces, la rapidez con que una partícula cambia su velocidad en función del tiempo es lo que se conoce como aceleración. Entonces, la aceleración no es más que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Como la ecuación lo dice acá, es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo
inicial. Eso es lo que se conoce como aceleración. Y específicamente esta ecuación, al igual que la ecuación anterior, es lo que se conoce como aceleración media. Como ven, las dos ecuaciones tienen una misma estructura. Son representadas por variaciones, por delta. En el caso anterior, el delta de posición dividido entre el delta del tiempo, y en el caso de la aceleración, el delta de la velocidad dividido entre el delta del tiempo. ¿Ok? La gráfica muestra cómo es el comportamiento de la aceleración para el mismo movimiento explicado anteriormente. Como ven, el vector sigue siendo un vector de una línea recta. ¿Ok? Al igual que el anterior, yo tengo también una aceleración instantánea. Entonces, ahora voy a medir el fenómeno de aceleración cuando el tiempo se hace más pequeño. Utilizando la misma ecuación, defino que la aceleración instantánea es el límite cuando el tiempo tiende a cero. ¿De quién? De la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo la velocidad con respecto al tiempo para obtener la aceleración instantánea, también es válido derivar dos veces la posición con respecto al tiempo para definir aceleración instantánea. Entonces, la ecuación completa de aceleración instantánea sería el límite delta t tiende a cero de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, lo que es lo mismo a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que también es igual a la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ya hemos definido velocidad y aceleración. Tenemos velocidad media, velocidad instantánea, posición media y posición instantánea. ¿Ok? O aceleración instantánea y aceleración media. ¿Sí? Ya hemos definido los valores de velocidad y aceleración y posición. Entonces, manejando las ecuaciones de aceleración media, puedo desarrollar la ecuación en una forma más sencilla, utilizando matemáticas. Utilizando matemáticas, sustituyendo un valor en otro, etcétera, etcétera, voy a determinar las cuatro ecuaciones, o se determinan las cuatro ecuaciones que controlan el movimiento. Esas son las cuatro ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para manejar los ejercicios de aquí en adelante. Ahí tenemos la primera, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿De dónde sale esa ecuación? Aquí la tenemos. Si yo sé que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo y que la variación de velocidad es velocidad final menos la velocidad inicial entre t menos t sub 0, y ese intervalo de tiempo es constante, yo puedo definir que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Despejando velocidad de esta ecuación, obtenemos que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Así hemos desarrollado la primera de las ecuaciones que vamos a utilizar en el curso. Haciendo las mismas asunciones matemáticas, o como dicen ustedes, los trucos matemáticos, o el desarrollo matemático de una ecuación, conseguimos las otras ecuaciones.
En la lámina se muestra y en la teoría que está cargada en la plataforma se muestra cómo se hizo este desarrollo de estas ecuaciones. Y así llegamos a las 4 ecuaciones básicas del movimiento. Estas son las 4 ecuaciones que rigen el movimiento en una sola dirección, porque eso es lo que estamos tratando en este momento. Vemos que la primera nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuáles son los parámetros? Cada uno de esos parámetros pueden ser calculados por separado, ¿verdad? Y es una ecuación en función del tiempo, porque depende del tiempo. La segunda ecuación nos muestra la posición final del objeto, que es igual a la posición inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo. La tercera ecuación también nos da una posición final, donde nos dice que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última ecuación nos da la velocidad final elevada al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la diferencia de posición o lo que conocemos como el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, la primera ecuación es velocidad en función del tiempo. La segunda ecuación es una posición en función de la velocidad y el tiempo. La tercera ecuación es la posición como función del tiempo y la última ecuación es la velocidad como función de la posición. Cada término de la ecuación se puede despejar. Ese ejercicio es válido para este tema 2. Un ejercicio que usted no debería tener problema de calcular. En los ejercicios, problemas que se le vayan a presentar, usted, para dar la respuesta, debería despejar cada uno de los valores de las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, ya tenemos definido la parte de velocidad en una dirección o movimiento en una posición. Sabemos cómo calcular posición y desplazamiento. Sabemos cómo calcular velocidad, cómo calcular aceleración y sabemos cuáles son las 4 ecuaciones que rigen el movimiento en una dirección. Con eso terminamos movimiento en una dirección. Vamos a ver ahora otro tipo de movimiento que denominamos como caída libre. Como su nombre lo indica, un objeto que está en caída. Entonces, como el objeto está en caída y necesita resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer cerca de la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración. ¿Ok? No hay cambio en la aceleración. No sucede lo mismo que en el otro movimiento. En el otro movimiento puede haber un cambio de aceleración para llegar más rápido, cubrir más espacio, y ese cambio en aceleración es porque existe un cambio en la velocidad. Para caída libre, todos los objetos que caen hacia la Tierra desde una altura caen con la misma aceleración. Esa aceleración está influenciada por la gravedad de la Tierra. ¿Ok? La gravedad de la Tierra es el factor principal que hace que los cuerpos caigan con la misma aceleración. Entonces, un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente
solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar el movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba o abajo, a los que se liberan desde el reposo, están todos en caída libre una vez que se libere. Cualquier objeto en caída libre va a experimentar una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar el movimiento inicial. La magnitud de la aceleración de caída libre se denota mediante el símbolo G. Entonces, fíjense, aquí cambia esa variable en el movimiento. El movimiento en una sola dirección, pues la aceleración está denotada por A, minúscula. En este caso de caída libre está denotada por gravedad. Siempre será así. Gravedad G para aceleración en caída libre, ¿verdad? O como lo veremos después, el lanzamiento de proyectiles, dependiendo del movimiento. ¿Ok? Entonces, el valor de G, una aceleración constante, ¿verdad? Disminuye cerca de la superficie de la Tierra, disminuye conforme aumenta la altitud. Y el valor de G siempre será en la Tierra. Se estimó así, se dio ese valor, se calculó ese valor, que puede variar dependiendo de donde esté usted, pero en forma general, ese valor es de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de unidades de aceleración en el sistema internacional. Para el sistema inglés, el valor de la gravedad es de 32 pies sobre segundo al cuadrado. Ok. Entonces, todos los objetos que vienen en caída libre se sueltan desde un punto inicial y van cayendo, caen hacia la Tierra por efecto de la gravedad. La constante de gravedad, porque es una constante, la aceleración siempre tendrá ese valor, no variará. Siempre será 9.80 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional y 32 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés. Las ecuaciones para caída libre, porque existen 4 ecuaciones para caída libre, son similares a las ecuaciones de movimiento en línea recta. Y ahí las tenemos. ¿Qué es lo que varía? Lo único que varía es la aceleración, que para caída libre ese valor es constante y es G. Siempre va a valer 9.80 metros sobre segundo. Y si usted se da cuenta, las ecuaciones donde tienen el valor de gravedad tienen ese valor negativo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre será negativa. Vectorialmente siempre apunta hacia abajo. El vector pues está en sentido negativo, porque es una menos gravedad. Ahí tienen las 4 ecuaciones similares a las primeras 4 que nosotros vimos anteriormente. Lo único que cambió es que el término de aceleración ahora es menos gravedad. Pero son la misma estructura de las ecuaciones que vimos en movimiento en línea recta. Entonces, ya tenemos 2 movimientos. Movimiento en línea recta, ¿verdad? En un solo marco de referencia y un movimiento en caída libre. Cada uno definido o diferenciado uno de otro es por el valor de gravedad, de menos gravedad en las ecuaciones. Ya terminamos y ahora vamos con la parte de movimiento de proyectiles. Vamos a definir
movimiento del proyectil. Ok. Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial. ¿Okay? Cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial es considerado un proyectil. Para que él se mueva hay que, para impulsarlo, yo debo imprimirle una velocidad inicial. Y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Entonces, un proyectil es un cuerpo que recibe una velocidad inicial. Y luego, su trayectoria es definida totalmente por los efectos de aceleración gravitacional y resistencia del aire. Una pelota bateada, un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada de un rifle son todos proyectiles. Un cohete es un proyectil, un misil es un proyectil. Necesita el impulso inicial asociado a la velocidad inicial que recibe. El camino que sigue un proyectil es la trayectoria que le definimos al proyectil. Entonces, el movimiento de un proyectil es simple analizar a partir de dos suposiciones. ¿Cuáles son esas dos suposiciones? La aceleración de caída libre es constante. Ya lo dijimos anteriormente. Vale 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. El intervalo de movimiento y siempre se dirige hacia abajo, como lo definimos anteriormente. Y dos, el efecto de la resistencia del aire lo despreciamos, porque la velocidad es tan grande que el aire no tiene efecto sobre el proyectil. En teoría, para resolver los ejercicios es así. En la vida real, la resistencia del aire se considera cuando la ecuación se hace más complicada. ¿Ok? Teóricamente, la resistencia del aire se desprecia. En la realidad, se toma en cuenta dependiendo del movimiento del proyectil que vaya usted a analizar en cálculos más específicos y con más certidumbre. ¿Ok? Su trayectoria siempre será una parábola. La trayectoria de un proyectil siempre será parabólica. Por eso es que la ecuación de posición en ambos casos de caída libre, movimiento lineal y lanzamiento de proyectiles es una parábola. La expresión para el vector posición del proyectil con función del tiempo sigue directamente la ecuación. Altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, haciendo la aceleración igual a la gravedad. Como consideramos que el movimiento del proyectil es positivo, ¿verdad? Porque no está en caída libre. Si fuera en caída libre, ese valor sería negativa a la gravedad.
Pero como el movimiento del proyectil es parabólico, positivo a medida que va aumentando, cambiará a medida que vaya cayendo. ¿Ok? Pero la ecuación es la tercera ecuación que vimos, tanto en movimiento de caída libre como para movimiento de proyectil. Entonces, ahí tenemos un gráfico que nos muestra la trayectoria de un proyectil. Este es el gráfico de trayectoria. Tenemos una velocidad inicial que es la que necesitamos darle al proyectil para que comience su movimiento. Esa velocidad inicial, ¿verdad?, tiene dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y, porque esa velocidad inicial depende del ángulo de inclinación que tenga el proyectil o que se le vaya a dar en la velocidad al proyectil. Y a medida que va avanzando, esas dos componentes siguen a la velocidad. Va a llegar en un punto donde el proyectil no tiene ya velocidad porque alcanzó su altura máxima. En este punto, la velocidad inicial de la coordenada en Y es 0 y tiene solamente velocidad en el eje X. Pasado ese punto, vuelve a tener las dos componentes de velocidad, tanto en X como en Y, hasta que llega al punto de caída. ¿Ok? Entonces, siempre este será el movimiento de un proyectil. Siempre será una parábola. Siempre la posición del objeto del proyectil estará dominado por la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, si yo quisiera conocer los vectores o las componentes tanto en X como en Y, necesito el ángulo de lanzamiento. Esas componentes en X, como la vimos en vectores, van definidos por la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo en el caso de X y la velocidad por el seno del ángulo en el caso de Y. Siempre será así. Por eso es que está definido como el vector posición en X será la velocidad inicial que tiene el proyectil multiplicado por el coseno del ángulo de lanzamiento y la velocidad de la componente en Y será la velocidad inicial por el seno del lanzamiento. Pero siempre tendrá este comportamiento, el comportamiento parabólico, y el componente y la velocidad inicial tendrán esas componentes asociadas a cada punto y asociado a las componentes tanto en X y Y. Solamente en el punto más alto, la componente en Y desaparece porque se hace 0, porque ya no puede subir más el proyectil y debe comenzar a caer en caída libre. De este punto hacia acá, ese valor de gravedad se hace negativo y desde este punto para acá, ese valor de gravedad es positivo. ¿Ok? Cumpliendo con las reglas que vimos anteriormente de caída. Ahí tenemos las 4 ecuaciones. ¿Verdad? Las 4 ecuaciones. La posición, tanto en X como en Y, la velocidad en X y la velocidad en Y al final. Tiene la misma estructura, lo único que ha cambiado es que la velocidad inicial es sustituida por la componente en X o la componente en Y. Si quiero calcular la posición en X, debo utilizar la componente de la velocidad en X.
¿correcto? Y si quiero calcular en Y, debo utilizar la componente en el eje Y. Si quiero calcular la velocidad en X, utilizo la componente en X. Si quiero calcular la velocidad en Y, utilizo la componente en Y. Ok, ya tenemos nuestras 4 ecuaciones en movimiento en línea recta. Ya tenemos las 4 ecuaciones en caída libre y ahora tenemos nuestras ecuaciones en lanzamiento de proyectil. En caída libre son las mismas ecuaciones, lo único que cambia es la aceleración por menos gravedad. Y en lanzamiento de proyectiles, lo que cambia es, aparte de lo que vimos anteriormente con el cambio de gravedad, es las velocidades. Que las velocidades están definidas por las componentes en X y Y de la velocidad. Si voy a calcular velocidad en X, utilizo la componente en X. Si voy a calcular velocidad en Y, utilizo la componente en Y. Si voy a calcular posición en X, debo utilizar la componente velocidad en aquellas ecuaciones, ¿verdad?, que tengan velocidad en X. Y si voy a calcularlo la velocidad en Y, utilizo la misma componente en Y en las ecuaciones donde tenga parte. ¿Cuánto es lo que alcanza un proyectil lanzado? ¿Cuál es su alcance horizontal y cuál es la altura máxima de un proyectil? ¿Ok? Entonces, tenemos 2 ecuaciones para esa parte. Cuando un proyectil es lanzado desde el origen, con una correspondiente velocidad inicial positiva en el eje Y, como se muestra en la figura, y regresa al mismo nivel horizontal, la distancia R que recorre el proyectil, la distancia en el R recorrida por el proyectil, es lo que se define como alcance horizontal del proyectil. Y la distancia H es lo que nosotros definimos como la altura máxima. La altura máxima que alcanza el proyectil por efecto del impulso de la velocidad, que al llegar a su punto más alta se hace cero. Entonces, parte de la teoría nos dice que la velocidad en el punto más alto, cuando lanzamos un proyectil, siempre será igual a cero. Por supuesto, cuando aterriza en el suelo, también es cero. Como necesito una velocidad inicial, tengo un valor de velocidad inicial, definido por las 2 componentes, tanto en X como en Y. Entonces, para yo determinar H, ¿verdad?, debo hacer los cambios en las ecuaciones que conocemos, sustituir los valores para obtener la ecuación. Y así nos queda que la altura máxima viene definido por la velocidad inicial elevada al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Eso es lo que me da la altura máxima de el proyectil. Haciendo las mismas asunciones y sustituciones matemáticas dentro de las ecuaciones, consigo también el alcance horizontal de el proyectil, que está definido por la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Fíjense, tanto para la altura máxima como para la posición horizontal, la velocidad viene definido en la coordenada del eje Y. Nosotros vimos anteriormente que la componente vertical es la velocidad inicial por el seno del ángulo.
ambos casos, tanto en la altura máxima como en la posición, el componente en y de la velocidad es lo que determina o define la ecuación, aparte del ángulo de lanzamiento. Y ambas están controladas por la gravedad, porque él se está moviendo en el eje Y, en este eje. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo calcular la altura máxima de un proyectil, la posición más alta del proyectil, y ya sabemos cómo calcular la posición horizontal o el alcance horizontal que tiene ese proyectil. ¿Correcto? Lo cual sale, están definidas, de la parábola del movimiento o de la ecuación de segundo grado que define la parábola del movimiento. Entonces, conclusiones. El cuerpo en línea recta se desplaza una posición. Tiene una velocidad definida por ese desplazamiento en función del tiempo. Y tiene una aceleración definida por la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Se definieron 4 ecuaciones para movimiento en línea recta. ¿Ok? En caída libre, el cuerpo está definido principalmente por el efecto de la gravedad. La gravedad constante es la que define la velocidad y la posición del cuerpo. Claro, son ecuaciones similares a las anteriores, a las 4 anteriores, solo que cambia el valor de aceleración por menos gravedad. Y en el lanzamiento de proyectiles vemos que como necesita una velocidad para alcanzar su altura o moverse, esa velocidad tiene 2 componentes, tanto en X como en Y. Los proyectiles siempre alcanzan una altura máxima donde la velocidad o componente en Y es 0. Y al final también esa velocidad viene a ser 0. Entonces, el movimiento de un proyectil es parabólico. ¿Ok? Las ecuaciones que vimos anteriormente están dominadas dependiendo de lo que queramos calcular. Estarán denominadas o estarán determinadas por el vector posición, el vector en X o el vector en Y, que son las componentes de la velocidad inicial. Para alcanzar una altura máxima, en Y tenemos una ecuación también para calcular la altura máxima y también tenemos una ecuación, ¿verdad?, para el alcance horizontal de ese proyectil. Con esta lámina que vimos anteriormente hemos concluido la parte de cinemática, todo lo referente a cinemática. Tenemos las ecuaciones, tenemos la teoría, el movimiento lineal, caída libre y lanzamiento de proyectiles, que también se conoce como movimiento en 2 ejes, horizontal y vertical. Ok. Vamos a dar por finalizado ahorita y dentro de un rato vemos los ejercicios asociados a la parte de movimiento o cinemática. Okay. Vamos a descansar un rato, ¿verdad?, antes de entrar a ver los ejercicios de esta parte. Les vuelvo a recordar, la actividad evaluada 2 tiene fecha de entrega el 26 y está relacionada con esta parte de cinemática. Para el día 21 tenemos fecha de entrega de la actividad evaluada número 1, que era la parte de sistemas de unidades, vectores y dinámica de partículas, equilibrio
de fuerza, la parte de equilibrio de fuerzas desde el punto de vista vectorial. Ya regresamos dentro de un rato, dentro de 15 minutos regresamos.